Vamos ya a esta primera generación euro de la semana, lunes 2 de octubre de 2023. Y lo hacemos saludando. Tengo yo siempre una especial satisfacción cuando comienzo la semana charlando con el doctor Lacalle. Don Daniel Lacalle, feliz semana, ¿cómo estamos? Muy bien, siempre un gusto estar con todos vosotros. Un Pues placer. un placer, Daniel. Oye, veo que destacabas esta mañana a primera hora en tu tweet line, o como diablo se llame ahora, en tu X line, ¿no? En X, antes Twitter, una información altamente interesante de libre mercado, en función de la cual, pues, comprobamos cómo el gobierno sigue, vamos, el gobierno en funciones, que como ya tiene muy claro que lo va a seguir siendo, ¿no? Esto piensan ellos, vamos a ver, pues sigue dando una vuelta de tuerca más en su expolio fiscal a los españoles. Van a reducir de una forma salvaje pues las pocas bonificaciones y las pocas deducciones básicamente por concepto de IRPF de las que disfrutamos. Por ejemplo, bueno, esa archifamosa y emblemática de las declaraciones conjuntas, también van a suprimir cuestiones que tienen que ver con las aportaciones a los planes de pensiones y también algunas incluso con esto que ellos pomposamente califican siempre de escudo social, pues bonificaciones o deducciones por causa de ayudas a la dependencia, etcétera, ¿no? Me ha parecido también ver, la he leído en diagonal, pero más o menos la tengo en la cabeza, bueno, pues unas consideraciones que vienen de la IREF o del propio ministro Escrivá, no sé muy bien, donde, claro, por ejemplo, en esa famosa, bonificación o deducción a las declaraciones conjuntas, cuando la carga de los ingresos recae en uno de los cónyuges y el otro prácticamente o no trabaja o no tiene ingresos o los tiene mínimos, que esto le cuesta 2.400 millones a las arcas, al erario público, pero que claro, que es que con esto se desincentiva el trabajo femenino, la inserción de la mujer en el trabajo y se perpetúa esa entelequia en la que yo no creo llamada techo de cristal. Una vez más, Daniel, la ideología por encima no ya de la economía, de las puras y malditas matemáticas, que no son una opinión. Pues sí, pero vamos, solamente vamos a ver empeorar esto. Desde luego con este nuevo gobierno, si es que consigue la investidura Pedro Sánchez, que yo creo que está, hace mucho tiempo que está negociado y que ahora mismo estamos viendo simplemente pues un poco de tensión mediática más que nada, ¿no? Yo creo que solamente va a empeorar, o sea que no esperemos mucho más. Y en cuanto a las deducciones, pues nada, todos esos ciudadanos que votaron al Partido Socialista diciendo que le iba a subir los impuestos a los ricos, pues ya lo saben, te va a subir los impuestos a ti, si es que es lo de siempre. En realidad, si lo piensas, la misma realidad. El socialismo siempre destruye lo que finge proteger y aquí tienes la evidencia empírica. Yo creo que es que no hay ninguna duda. Vamos, me parece increíble que en un país que se ha empobrecido al nivel que se ha empobrecido España, en el que se ha aumentado la presión fiscal sobre la renta y sobre el ahorro de manera tan agresiva, todavía tengan, bueno, pues el objetivo de empeorarlo. Está meridianamente claro. No hay más que atender. Oye, os recomiendo y además le envío un abrazo desde aquí a que veáis, si no lo habéis hecho ya, una pieza videográfica que firmaba nuestro amigo Borja Jiménez Francisco este fin de semana en OK Diario. Se iba al mitin creo que eran dos hermanas, y entonces pues le ponía la alcachofa ahí a unos cuantos paisanos que entraban al mitin del PSOE, y había uno que lo expresaba con mayor claridad que el resto, que ya también destilaban sus perlas, ¿no? Decía que él prefería que si le iban a robar todos los políticos, que le robaran los suyos, que le robaran los socialistas, ¿no? Este es el nivel, Sí, que si Felipe, le iban róbanos a a robar todos, todos los decíamos, pues políticos, que ahora le Sánchez, roben los róbanos a suyos. todos. Es curioso, ¿no? Pero es curiosa esa idea de si hay miseria, miseria para todos, si me van Sí. a robar, que me roben los míos, aunque lo hagan muy mal y le den la amnistía a Puigdemont, etcétera, por lo menos no gobierna la derecha. O sea, es como una especie de, bueno, pues a resignarse a que España pues es un país en el que no puedes tener una libertad y que además se vota conscientemente en contra de esa libertad económica. Pero vamos, la idea de para que roben los míos, parte de una idea equivocada, que es que ese ciudadano al que le hayan preguntado piensa que son los suyos, entre comillas, no, son, Son los de ellos.
son los de ellos. Claro. Es alucinante. Es así. Al final, como bien dijera Winston Churchill y como luego demostraron pues grandes líderes que en la historia política lo han sido, como Ronald Reagan o Margaret Thatcher, pues es eso, la ideología de la envidia, la prédica del fracaso y de la miseria y de la ruina para todos. Recordabas un dato en tu canal también este fin de semana, Daniel, que es escalofriante. Aquí también nos lo daba el profesor Riera, creo que era el pasado jueves. Generamos una deuda, el Estado español genera una deuda de 3.000 euros al segundo. Otra de las grandes características del socialismo. Es decir, ¿para qué vamos a tocar el gasto pudiendo incidir en esta entelequia de que los ingresos pueden llegar a ser infinitos? No, lo que hay que hacer es ingresar más, claro, por eso les fríen a ustedes impuestos. ¿No sería más fácil hacer, pues no sé, un recorte racional del gasto público y lejos de esto, no? Deuda. 3.000 euros por segundo. Qué barbaridad. Pues 3.000 euros por segundo con ingresos récord, lo que acabas tú de decir. Y es importante entender que el déficit es siempre un problema de gasto, nunca es un problema de ingresos. La idea de que lo que hace falta es hacer una especie de constante aumento de impuestos para mantener, entre comillas, el, digamos, estado de bienestar es una falacia. Una falacia porque el Estado siempre gasta mucho más de lo que ingresa. Y España solo ha tenido 3 años de superávit fiscal, los años de la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, la idea de que hay que subir los impuestos porque hay déficit no tiene ningún sentido. Y desafortunadamente es una idea que permea no solamente por la izquierda, sino por la derecha. Así es. Y bueno, por ir a otra colateral, es que ayer tuve una discusión de ovación y vuelta al ruedo con una persona muy cercana a mí, pero bueno, pues que profesa ideas. Yo trato siempre cariñosamente de decirle que equivocadas y según esta persona, pues son las que tienen que ser. No, es que lo que tienen que hacer es subir los salarios. Si sube la inflación hay que subir los salarios. Digo, te voy a demostrar que no, al menos por 5 razones distintas, no siendo la menor de ellas, y lo voy a hacer muy corto, que si subes los salarios, la empresa del tío que trabaja para esa empresa y al que le acabas de subir el salario tendrá que cobrar más caro sus productos y también sus servicios, con lo cual la inflación también crecerá, con lo cual es una espiral, no es un círculo virtuoso, es un círculo vicioso, que de verdad no es difícil de entender. Yo no soy economista, me manejo mucho mejor con las matemáticas puras y duras, pero es simplemente una cuestión, no sé, de las 4 reglas básicas, pero esto no lo entienden. Hay algunos que sí lo entienden, pero que por sectarismo les interesa seguir esparciendo esta mercancía averiada porque parte del paisanaje la sigue comprando. Yo creo que el problema es pensar que los salarios dependen de la inflación. Los salarios no dependen de la inflación. La inflación no tiene absolutamente nada que ver con los salarios. Lo que tiene que ver con los salarios es la productividad. Si tú subes los salarios muy por encima de la productividad durante mucho tiempo, lo que ocurre es que terminas destruyendo empleo. Eso ya ocurrió en la crisis de 2008. Entonces, la idea de que si suben los precios, lo que tienes que hacer es subir salarios, primero, olvídate de explicar lo que tú acabas de hacer, porque no te va a servir nunca. Lo que tienes que explicar es por qué es mentira y nunca pasa. Sube la inflación, no te suben los salarios. Pides que te suban el salario, te lo suben el año siguiente, pero te lo suben por debajo de la inflación del año posterior. Por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo de tu salario siempre continúa siendo creciente. Después te lo suben, imagínate que lo consigues, en línea con la inflación de ese próximo año. Todavía sigues perdiendo poder adquisitivo con respecto a los 3 anteriores. ¿Y qué pasa el 4.º año? El 4.º año resulta que vas y pierdes tu trabajo. Es decir, lo que no se da cuenta la gente es que cuando se actúa sobre las consecuencias, la inflación, y no sobre las causas, la cantidad de dinero, el exceso de gasto, etcétera, siempre se termina generando un problema mucho mayor que el que has generado anterior, el que estás intentando solucionar. Fíjate cómo estamos viviendo por primera vez en la historia unos gobiernos que no paran de implementar ese mal llamado concepto
de expansión fiscal en medio de la inflación. Pues claro, eso continuará aumentando la inflación porque o manteniendo una inflación elevada porque es más consumo de unidades monetarias recién creadas. Pero básicamente a la persona que diga el problema de la inflación se soluciona subiendo los salarios, le diría que me diga un solo país en el que hayan aumentado los salarios reales, después de la inflación, el poder adquisitivo de los salarios, haciendo eso. No hay ninguno. Desde tu punto de vista, ¿va a seguir aumentando durante mucho tiempo la masa monetaria, lo que llamáis los economistas, bueno, no sé si es la M2, la M3, o las dos? ¿Va a seguir disparatándose la masa monetaria por acción? Yo es que el otro día me quedé también con una cierta tristeza después de oír al presidente de la Reserva Federal norteamericana decir algunas cosas, ¿no? ¿Esto se va a seguir disparatando per secula seculorum, o al menos durante los años suficientes para que nos vayamos todos al carajo, por utilizar terminología del gran Javier Milei, o llegará algún momento en el que, no sé, si el baranda de la Reserva Federal o algún banco central del mundo imponga como tendencia el volver a la racionalidad? Los bancos centrales hacen lo que tienen que hacer para su mandato, que no es bajar la inflación, sino mantenerla. Por lo tanto, lo van a hacer. Y lo van a hacer exactamente como esperamos. La idea de que los bancos centrales están llevando a cabo políticas restrictivas no tiene absolutamente ningún sentido. Y yo creo que lo que la gente tiene que darse cuenta es que la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios va a continuar en un entorno en el que los gobiernos cada vez están más endeudados, porque cuanto más endeudados están, los bancos centrales emiten más dinero, ¿sabes? Está claro. Para terminar, Daniel, como tenemos fresca todavía la intervención, las varias intervenciones en la pasada semana del candidato del partido más votado, Alberto Núñez Feijóo, y líder del Partido Popular, donde, amén de un plan de regeneración política, expuso también un plan de recuperación de la economía española, bastante sólido y bastante solvente, a decir de los economistas a los que yo respeto. Destácame un par de ideas, al menos del plan económico que esbozó la pasada semana Alberto Núñez Feijóo. Las dos ideas que quizás más sugerentes te hayan resultado o más eficaces para revertir la situación en la que nos encontramos. Hombre, yo creo que lo más importante del plan económico de Feijóo es que es realista, ¿no? Realista con la situación económica de España y que por lo tanto, pues lo que intenta es revertir algunas de esas grandes trabas que se han generado por parte del gobierno. Para mí hay factores pues que yo creo que son muy importantes, como son embridar el exceso de gasto público, ser más conscientes de la importancia de la reforma de la administración, poner en marcha una moderación en la carga fiscal. Yo creo que esos factores son positivos. Se le puede poner algún tipo de crítica que probablemente, siendo una investidura en la que estaba centrado en temas más de constitución, más etcétera, pues políticos. A lo mejor todas esas propuestas han pasado un poquito, por alto, no han generado grandes titulares y que a lo mejor se quedaron un poco, precisamente por ser prudentes, un poco, pues, digamos, en el limbo. Pero yo lo tildaría de eso, de prudente y de realista. Pues con esas dos calificaciones nos quedamos. Prudente y realista el plan económico de Feijóo. Doctor Daniel Lacalle, te envío un abrazo y te deseo feliz semana. Cuídate mucho. Hasta dentro de unos días.